Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos una entrevista que promete bastante, sobre todo porque nos vamos a mover un poco. No solamente vamos a hablar desde Lima, sino vamos a ver las realidades de todo nuestro país. Hoy me acompaña para ver los retos de la gestión pública y privada para el transporte seguro y sostenible, el experto, además muy amigo de la casa, muy amigo mío, el señor Lino de la Barrera. Bienvenido, Lino, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, a tu servicio, y ojalá podamos expandir un poco el conocimiento de este tema, porque mientras más gente esté informada es mucho mejor. Muchísimas gracias, Lino. Espera unos 30 segundos mientras invitamos a nuestros amigos de Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, donde vean este video, que lo compartan, porque hoy vamos a hablar precisamente qué pasa con el transporte público. Espérenos unos segundos, Lino. Hoy vamos a ver qué pasa con el metropolitano, qué pasa con los micros, qué pasa con las combis, pero también qué está pasando en el mundo rural. ¿Cómo se transportan los ciudadanos en las regiones? ¿Están siendo un transporte seguro? ¿Es viable? ¿Cuánto estamos perdiendo los peruanos por esta falta de un servicio adecuado en el transporte? Denle like a la página, suscríbanse, porque ahora tenemos a Lino de la Barrera para hablar sobre movilidad, transporte, tránsito. Bienvenido, Lino. Muchas gracias una vez más. Estamos en Diálogo Ciudadano. Esta es la casa para poder dialogar precisamente entre ciudadanos y poder empoderarnos con el conocimiento que nos puedas brindar y con tu experiencia, sobre todo, porque ahora es increíble todo lo que nos está pasando como sociedad, lo que vemos, lamentable por los sucesos del COVID, pero parece pues que recién nos estamos dando cuenta que los servicios están colapsados. Y uno de los principales servicios que rápidamente hemos volteado ha sido el transporte público. Pero yo me pregunto, ¿acaso no sabíamos que el transporte público era precisamente una bomba de tiempo para cualquier problema de nuestra sociedad? No solamente en los tiempos que nos demoramos en trasladarnos, sino precisamente en la congestión, en estar tanta gente reunida con tan poca seguridad. Veía en tu Facebook que había un dato concreto de que es en el transporte donde uno de los principales lugares de contagio. ¿Había forma de prevenirlo? A ver, los problemas del transporte, lejos de lo que uno puede creer y lo que siempre se dice, no empezaron hace poco, empezaron hace muchos años. Mira tú que el primer proceso de automóvil colectivo, y hoy día hablamos mucho del auto colectivo que nos roba a los pasajeros y cosas por el estilo, más o menos tiene como origen los años 20 del siglo XX, y surge por una decisión política, y por eso es tan importante alejar la política de un tema que tiene que ser de carácter técnico. ¿Y sabes cuál fue? El controlar el precio del transporte. Es decir, la tarifa de transporte era fijada por el Poder Ejecutivo. Obviamente, la tarifa se volvió política, y al ser política no era técnica, y no era técnica, no sostenía a las empresas, y las empresas comenzaron a quebrar, y comenzó la necesidad de tener un transporte alternativo, y surgen los colectivos. Esa es la respuesta tan simple como eso, estructurado. Claro, lo que pasó es que a un transporte que ya venía semiquebrado, casi en ruinas, le echamos gasolina a una hoguera, y en la época del señor Fujimori entra la combi, la cúster, y se arma todo este laberinto con la desaparición, desestructuración de la única entidad de una empresa, digamos, organizada de transporte que fue Natro Perú, que prestaba un servicio bastante interesante, y pues se volvió el caos, y con esto vino la cultura combi y todo lo que ya conocemos nosotros, que tiene que ver con el no desarrollo, sino contradesarrollo social que hemos tenido de los 90 hacia acá. Precisamente, Lino, para que los jóvenes y los adultos también que nos están viendo en este momento recuerden, en su momento el Perú tuvo un sistema de transporte decente, llamámosle de alguna forma, ¿no? Una empresa de transporte servía, un urbanito o un tranvía, ¿no? Contaban los antiguos, pero en los últimos 30 años vemos que es un desastre.
en esquina que vayamos, no solamente por la combi, sino por cualquier medio de transporte, de cualquier forma, insegura, pero producto tal vez de la necesidad o es un producto de la desestructuración de este sistema. De las dos cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente nosotros como ciudades en el Perú no hemos crecido en forma planificada. Es decir, aquí se ha crecido por aglomeración más que por un ordenamiento. No hemos fijado claramente que primero venían los servicios y luego venía la población. Acá se asentó la población y luego había que darle servicios. Entonces, obviamente, los costos transaccionales de esos servicios eran bastante más caros y uno de ellos precisamente es el del transporte. Entonces, para quienes, digamos, han recorrido la Lima de hace algunos años, y no lo de 15, 20 años atrás, antes habían zonas en pro, en la zona de Puente Piedra, donde tú solamente podías entrar en mototaxi porque los autos no entraban. Hoy día todo eso está urbanizado, está lleno de casas. Entonces, esos servicios han crecido así, a la mano de Dios, es decir, alegremente, sin ningún tipo de control. Y obviamente, cuando algo crece de esa forma y tú luego le quieres ajustar el cinturón y quieres ponerlo en vereda, es mucho más difícil que haber planificado primero como tendría que haber sido. Es decir, la contracultura de hacer lo que yo quiero, la anomia de no querer cumplir la ley porque me perjudica, es lo que de alguna manera hoy día está explicando ese proceso de desestructuración del transporte. Es decir, nosotros hemos crecido sin, es como un niño al que no le diste educación, creció así nada más. Entonces, tú ya lo quieres formalizar, le quieres poner zapatos, naturalmente, ¿cómo es el problema, no? Pero bajo ese criterio, entonces, estamos ante un monstruito que ahora es un salvaje. Y entonces, en esta situación salvaje, digo salvaje porque hay situaciones de hace unos pocos años, ¿no? Señoras o jóvenes que prácticamente eran lanzadas de las combis porque avanzaban nomás, pie derecho, se caían, morían, un desastre. Entonces, en esta situación, hay responsabilidad en diferentes niveles, me imagino. Ahora hay una superestructura llamada ATU, pero es una de diferentes instituciones que participan en ello, o hay una sola autoridad que dice, a ver, el transporte público de pasajeros se organiza de esta forma. Mira, lo de ATU es reciente, ¿no? Ellos recién han empezado a trabajar y para su mala suerte ha venido este tema de la pandemia y la verdad que se han quedado un poco en el aire, ¿no? Este es un tema que ha venido dando bote hasta el año 1983. El transporte urbano estaba a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el año 83 pasa a manos de las municipalidades de cada una de las ciudades del Perú. Yo te diría que lo que nosotros hemos tenido y tenemos como ciudades y como país es una pérdida de oportunidades espectacular. Voy a poner un par de ejemplos sencillos. Los primeros planes de metro para Lima metropolitana datan del año 30 del siglo pasado. Del año 30. Y no se construyeron casi porque sencillamente por una decisión política. Sí, te escucho. O sea, es casi a la par con los países desarrollados. Claro. Entonces, tú podrías haber tenido ya una línea de metro estructurada desde ese momento, sin embargo, no las tenemos porque decisiones políticas frustraron esto. Nosotros en el año 66, a través de un convenio que hace el municipio de Lima, se crea la Paramunicipal de Lima, la llamada PTL, que trajo unos vehículos alemanes de marca Busing, que luego dieron origen a esta empresa en ATU Perú. Era, como mencionábamos, el único sistema organizado que existía con varias rutas y llegaba a transportar una cantidad importantísima de pasajeros por día y tenía varias sedes más. No es que yo sea estatista, pero funcionaba la empresa, ¿no? Esto lo desarmamos ¿en qué? En de decir, no quiero empresas estatales prestando servicios de transporte, sino que sean privados. Tenemos el tema del metropolitano, el metropolitano del que todo el mundo habla, y del que muy poca gente sabe que tras 10 años de funcionar, todavía no está completo el esquema legal
por el cual los operadores tienen que cumplir responsabilidades, y eso hace pues que tengamos estas idas y vueltas contractuales, donde discutimos por la tarifa, donde discutimos por un montón de cosas. Es decir, por eso mi teoría es, la raíz fundamental del problema del transporte público está en una deficiencia en la gobernanza, y esa gobernanza tiene que ver con la calidad de gestión pública que hemos ejercido sobre el transporte hasta el día de hoy. Entonces, si hay una responsabilidad política que entiendo recae en primer lugar en el Ministerio de Transportes para garantizar el servicio, y por otro lado en las regiones y municipalidades precisamente para también colocar no solamente las normas, sino también la infraestructura, porque por un lado está el servicio y la organización y por otro lado conversamos hace un instante de la calidad de la infraestructura. Una cosa es pues ir por la Javier Prado y otra cosa es ir por la Trocha. Una cosa es demorarse Claro. unos 20 minutos y otra es demorarse horas para la Así misma es. gestión. Mira, en la selva y en la sierra del Perú, en las zonas más recónditas, se utiliza un esquema de transporte que se le llama transporte mixto, que es una camioneta 4x4 con doble cabina, donde el que puede pagar más viaja sentado en la cabina y el que no puede pagar tanto viaja en la tolva. Porque la trocha es tan difícil que la única manera de entrar es con un vehículo de doble tracción. Y ese es el día a día de estas personas, y viaja él, viaja su familia, viaja su carga, y es aquello por lo que existe. Sin embargo, paradójicamente, reconociendo que tenemos una tasa de desarrollo vial tan complicadamente bajo en las zonas selváticas, la reglamentación prohíbe que exista ese transporte. Es decir, esto es como un animal pequeñito que croa, es verde, pero quiero negar que sea un sapo. Quiero pensar que pues, es un canario o cualquier otra cosa. Entonces, por eso digo, esa visión absolutamente de escritorio de alguien que no conoce la realidad del Perú es la que nos lleva a tener una situación tan kafkiana como esa. Sé que está ahí, lo veo todos los días, pero lo niego. Y el Señor no existe. Y como no existe, no debe estar ahí. No puede ser esto, pues. Tenemos que cambiar las cosas, ¿no? Pero es terrible, pues, porque estamos viendo modelos o creando modelos que en la realidad, pues, no son ni eficientes, y además es ridículo porque la propia gente dice, oye, qué me estás exigiendo si acá no se puede? Realmente no se puede. Y por otro lado, hay algo que es complicado porque todos los ciudadanos en el Perú, en el mundo entero, pero en el Perú, evidenciamos cuando una gestión se preocupa por los ciudadanos, es cuando nos plantea infraestructura para el desarrollo. Dicen, y dicen no solamente los empresarios, también los técnicos del Estado, somos un país con muy poca productividad, ¿no? Solamente hay unos sectores que son productivos, pero ¿cómo van a ser productivos si no tenemos las vías para desarrollarnos o las vías para comunicarnos entre los propios pueblos, en las propias regiones? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa es que nosotros tendríamos que empezar por tener una idea general de cuál es la visión de lo que queremos lograr. Y esa visión nos lleva no solamente a un instrumento de política pública, donde yo digo, quiero tener un país integrado, porque eso no es necesariamente una, digamos, una visión sostenible, porque tú tienes que ponerte una meta, ¿no? Y esa Claro. meta tiene que decir, a tal fecha yo debo decir, debo tener tal y cual cosa armada. Entonces, tenemos iniciativas sueltas y siempre van a surgir gentes bien intencionadas que creen que hay fórmulas mágicas para solucionar las cosas, ¿no? Entonces, para mi modesto punto de vista, nosotros tenemos que tener el transporte que se necesita en el lugar que se necesita. Tenemos una costa peruana espectacularmente bien puesta y tenemos una ley de cabotaje marítimo. Entonces, entre los puertos más lejanos del país, llámese Paita, llámese Hilo, y la ciudad de Lima, Callao más específicamente, podríamos tener el desarrollo de una marina mercante de cabotaje, con lo cual aliviamos un poco el flujo dentro de las carreteras. Estamos hablando de un tren costero que recorra la ciudad de largo a largo de Tumbes a Tacna. ¿Realmente necesitamos un tren costero de Tumbes a Tacna? Yo diría que ahí los hermanos de la Sierra del Perú y de la Selva del Perú necesitan mucho más integrarse al Perú que los ciudadanos de la costa que ya estamos integrados. Entonces, para mi Precisamente, modo de ver,
hay un análisis, Lino, que tú acabas de hacer que me parece simpático, ¿no? Porque algunos amigos dicen, oye, qué bien, vamos a poder ir de Lima a Ica. Ya, pero ¿acaso no vas de Lima a Ica ya, en este momento? O sea, no están Claro, en esas ciudades claro. prácticamente entregadas, Entonces, pero ¿qué pasa con por Ayacucho, supuesto, con Cusco, con Arequipa, ¿no? Con claro. Puno. Entonces, tú necesitas que haya las, digamos, las líneas férreas transversales al Perú, en el norte, en el centro y en el sur, porque es lo que va a ayudar efectivamente a integrar a esas personas al país. Tienes una selva que está absolutamente disociada del Perú y que tú necesitas sumarla al país. Tienes ríos navegables que deberían poderse utilizar para la navegación, pero empaltar con algo. Es decir, cuando yo te hablo de todo esto, te digo, el transporte tiene que ser el que se necesita, pero con un funcionamiento sistémico, donde yo pueda decir, yo me voy de acá a acá y acá me empato con esto y acá hago esto de acá para poder llegar a mi destino. Si tengo aeropuertos y si quiero hacerlo por vía aérea, perfecto, que funcionen los aeropuertos, no con los costos operativos que tenemos en el Jorge Chávez hoy día, que es una cosa espectacular. Tengo que tener más alternativas. Tengo un aeropuerto en Pisco que está botado y nadie lo utiliza, que tenemos una escuela de aviación civil que ya no está en Coyique, pero podría funcionar en otros lados. Entonces, de alguna manera, yo diría, necesitamos reconstruir, volver al ABC básico, de qué cosa hay que hacer, y en ese ABC hay que involucrar el transporte aéreo, terrestre, marítimo, y cuando hablo de terrestre hablo de vial, hablo de ferrocarriles, hablo de urbano, hablo de todo. Es decir, nuevamente empezar y decir, ¿sabes qué? Mira, he vivido casi llegando a los 200 años y me he dado cuenta que no he hecho las cosas bien, así que voy a empezar. Y para Pero, empezar necesito hacer A, B, C, pero con un tema esencial, el sentido de la urgencia, uno, y dos, jamás olvidar que el funcionario es un servidor público, que tú te debes a una gente que esté esperando lo que tú hagas, porque lo que no hagas va a perjudicarlo, y lo que hagas mal lo va a perjudicar más todavía. es curioso porque uno de los principios de la gestión pública tiene que ser el servicio al ciudadano, ¿no? Pero para brindar el servicio al ciudadano hay que invertir también una infraestructura que esté ordenada, que esté dentro de un ordenamiento sistémico, como bien lo planteas, pero al dividir de tantas formas las regiones, municipalidades, diferentes instancias de gobierno, para un tema que es estructural, ¿tú crees que así como están las cosas hoy en día, con esas relaciones tan variopintas entre los distintos niveles de gobierno, podamos tener realmente un avance significativo en la infraestructura diversa que necesita el país precisamente para el transporte público y evidentemente para generar mayor sostenibilidad, entre otros beneficios que puede tener la población? Sin duda va a ser más difícil, sin embargo tienes a un aliado esencial y es el poblador que va a recibir el servicio. A ese poblador realmente no le interesa quién haga las cosas, sino que se hagan. Y voy a ponerte un ejemplo muy sencillo y simple. Hoy día, cuando hablábamos hace un rato de la red vial, yo te decía, la red vial nacional está bastante bien desarrollada y en buena parte concesionada. La red departamental no tan desarrollada y la red vial vecinal o provincial casi en nada, pues, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo, por ejemplo, en una ruta nacional licito las obras de mantenimiento de la carretera del punto A al punto B, solamente hago que ese contratista haga la obra del punto A al punto B, pero ese punto A o punto B en medio se conecta con el punto C y el punto D y el punto E y el F, pero no los toco porque no son míos, son regionales. Entonces el nacional hace lo que le toca y deja abandonado el resto. Y el regional cuando hace lo demás lo toca, pero no hace lo del vecinal porque eso no es suyo. Aquí lo que hay que hacer es un modelo de intervención integral, por lo que insisto, el poblador quiere un servicio. No le va a importar si lo haces con el dinero de uno, del otro, del tercero. Hacer presupuestos conjuntos para el desarrollo de obras y además de presupuestos conjuntos, que sienta que el Estado está presente a su lado, que no sienta que es un ciudadano de segunda, sino que es tan peruano como todo aquel que está viviendo en la capital o en cualquier otra ciudad beneficiada por la occidental cultura que tenemos como país, ¿no?
Es curioso porque en el plena situación crítica del COVID, sobre todo los primeros meses, cuando recién podían tomar transporte público, se dio una medida que es que no salga todo el transporte público, Ujú. que además ya andaba colapsado y no salía todo. Y veíamos largas colas de personas, etcétera. Y recién pudimos dar nuevamente, algunos limeños, vuelta y decir, estos ciudadanos necesitan una solución concreta y a largo plazo. No puede ser que solamente sea para las cámaras un día y el mes siguiente y al bicentenario vamos a llegar exactamente con el mismo problema. En ese sentido, ¿tú crees que se debe impulsar algunos mecanismos de micromovilidad en las pequeñas o en los distritos, en los mismos colindantes? ¿O la micromovilidad en realidad está pensado para otro tipo de ciudad? Bueno, a ver, sin duda tenemos un problema dentro de la propia estructura de nuestras ciudades y es que al no ser planificadas, nadie pensó pues en la micromovilidad, ni en la bicicleta, ni en el patín, ni mucho menos. Entonces, ese ciudadano que sale a la calle sale a exponer la vida todos los días, porque lamentablemente pues se topa pues con gente que no está preparada para coexistir en este mundo con otros que de alguna manera circulan en forma diferente. Eh, no está, digamos, peleado el hecho de que tú tengas micromovilidad con que tengas servicios eficientes de transporte. Lo que pasa es que hablas de magnitudes. Mira, Lima Metropolitana, por ejemplo, para hablar de, digamos, de la ciudad emblemática por ser capital de la República, tiene más o menos entre 24.5 y 25 millones de viajes al día. Tú no puedes tener 25 millones de movilizaciones en micromovilidad. No hay forma, no hay manera, pues, ¿no? Porque no estamos preparados para esto. Esto no es Pekín, no es Shanghái, mucho menos donde tú tienes miles de bicicletas y tienes avenidas gigantes donde la gente va en bicicleta. No se puede, pues. Claro. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es combinar un servicio de transporte público eficiente que pueda empatar con esa micromovilidad, donde tú puedas llegar a un paradero del metropolitano, como ha salido otro día que le robaron la bicicleta hicieron un experimento social del robo de la bicicleta, que puedas tener seguridad de dejar tu bicicleta ahí y terminar tu viaje, luego de haber viajado en el metropolitano, en el metro, en esa bicicleta para viajes cortos, bicicleta para ir al mercado, a comprar a la farmacia, donde tú quieras. Yo no puedo imaginar a alguien que se vaya de Lima al Callao o de Chosica a Ventanilla en bicicleta. Sería probablemente una persona muy valiente, sumamente arriesgado, por cierto, pero no es útil ni práctico para nadie por los tiempos y por todo lo que demora. Entonces, hay que encontrar el balance perfecto donde efectivamente el transporte público empata con esa micromovilidad y esa micromovilidad tan importante además porque le da independencia a la persona respecto de, digamos, ser llevado en las condiciones en las que actualmente estamos siendo llevados, ¿no? Claro, porque se nos invita, ¿no?, a pensar en una sociedad sostenible, acercarnos más a la micromovilidad, a la bicicleta, al deporte, eso está perfecto. Pero si no hay una estructura adecuada, como bien lo planteas, para poder desarrollar la actividad en general, la actividad económica, etcétera, entonces ese sistema de micromovilidad en realidad es una idea bonita y nada más. Porque si no hay una infraestructura adecuada para el transporte público, menos va a haber para la micromovilidad, digamos, ¿no? No, además que tenga que coexistir, ¿no? Mira tú, si te percatas en algunas calles de Lima, se han pintado supuestamente sendas para el desarrollo de la bicicleta, pero esas sendas coexisten con la vía donde circulan los automóviles Así y es, es demasiado peligrosísimo. frecuente la invasión del vehículo sobre esa vía porque para poder crear la senda has achicado el carril del vehículo. Entonces, digamos, esto es como un embudo, ¿no? Yo puedo pasar, pero hasta cierto momento, el líquido grande hacia un envase más chico. Pero en algún momento la cantidad de pase va a ser tan pequeña que se va a rebalsar en la parte superior. Más o menos es la lógica de este asunto. Yo no puedo darle a uno quitándole al otro. Tengo que pensar cómo estas dos actividades
que son tan importantes viven juntas y se desarrollan al mismo tiempo, ¿no? Para esta Lima del Bicentenario, Lino, ¿cuáles son las tres o cinco cosas claves que se tienen que plantear de una vez? Ya que está de moda el Pacto Perú, bueno, pongámosle un nombre, pues el Pacto por Lima. Más allá de los temas sociales, en el tema de transporte, movilidad, de desplazamiento de los 10 millones de limeños, que además tenemos que ir de cono a cono, atravesar todo el centro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ya? Porque déjame decirte que perder 2 o 3 horas diarias en el transporte público no es vida para nadie, ¿no? Mira, dicen que una ciudad es desarrollada no cuando muchas personas que no tienen recursos usan el transporte público, sino cuando el que los tiene también usa el transporte público. Es decir, aquel que deja su auto y es capaz de subirse a un bus porque el servicio es bueno. Entonces, de aquí al bicentenario, yo aspiro porque, bueno, todos los que estamos en el mundo profesional, mirando desde fuera expectativas de lo que pueda pasar, aspiro a que efectivamente se cumplan algunos hitos, estamos muy cerca el año que viene, pero algunos hitos básicos. Lo primero, creo que es muy arriesgado pensar en que ya tengamos un transporte público diferente, pero hay que dar los primeros pasos. Entonces, el primer hito a cumplir es que esos primeros pasos ya se hayan dado y que estemos a punto, digamos, de organizarnos adecuadamente sobre la base de la convivencia, pero además del orden. Ese es un primer tema. Un segundo tema es que creo que es sumamente importante, y en esto, a riesgo de que a alguien le pueda caer mal, hay que recuperar el principio de autoridad. La autoridad en Lima se ha perdido, y autoridad no es autoritarismo, cuidado. Autoridad es que se respete la regla, que se respete a la persona que hace infundir la regla, y que se respete además el statu quo de las cosas. No es una ciudad donde cada uno puede hacer lo que quiera. Ese hacer lo que quiere es lo que nos ha traído hasta el día de hoy tan mal. El tercer hito a cumplir, creo yo, es que las personas de alguna forma entiendan que el transporte público está a su servicio y que evidentemente este es un binomio donde el transportado y el transportador tienen que trabajar de la mano. Aquí, naturalmente, la guía conductora va a tener que ser de quien dirija el transporte. En el caso de Lima Metropolitana y el Callao es ATU, en el caso del resto del Perú es el ministerio, las regiones y los municipios. Entonces, basado en esto, naturalmente, yo tengo que ofrecer un servicio de calidad y el ciudadano, respondiendo a ese servicio de calidad, portarse a la altura de lo que le está recibiendo. Es decir, si yo no tengo estándar, el ciudadano se porta mal porque el servicio es malo. Y tiene la justificación, así no sea real la justificación, pero es perfecto decir, yo me porto como un caballo en el transporte público porque el transporte público es malo, pues. Y eso no es verdad, porque yo tengo cómo comportarme como me han enseñado en mi casa, no por otra cosa. Ese es el tercer hito. Y para mí, la parte central es una autoridad que tenga legitimidad para dirigir lo que viene hacia adelante. Esta es una tarea de modificación de formas, de conductas, de estilos de vida y de manejo económico de una actividad que hasta el día de hoy ha sido vilipendiada y menospreciada, la del transportador, que va a demorar por lo menos unos 25 o 30 años. Entonces tenemos que, digamos, escribir la historia para que quien venga no la borre, sino que ya comience a ser parte, digamos, de la cola de lo que venga desarrollándose, y no querer descubrir América cada vez que asuma una nueva autoridad, ¿no? Yo te agradezco mucho, Lino, esta entrevista que nos has brindado, tu tiempo y sobre todo tus conocimientos y toda la experiencia que nos has dado el día de hoy. Espero tenerte muy pronto para analizar otros temas del transporte y la movilidad. Con el mayor gusto, siempre a tu disposición, y bueno, encantado de haber participado. Muchas gracias, Lino. Nos vemos aquí en Diálogo Ciudadano. Amigos, hemos tenido precisamente la grata compañía del señor Lino de la Barrera, que es quizá uno de los más grandes expertos en el tema de transporte público, de movilidad, y que nos ha dicho con claridad que debemos analizar este tema, por un lado, de forma estructural,
una estructura, lo que tenemos ahora, que está venida a menos de hace 30 años casi, que necesitamos organizarla como un sistema integrado, donde no solamente pensemos en la gran urbe, es importante integrar a la costa, la sierra y la selva, en los diferentes tipos de movilidad que existe. No podemos taparnos los ojos, existe, está ahí, los diferentes tipos de movilidad y está integrada dentro de la sociedad. Debemos de normar precisamente para esas realidades. Y por otro lado es importante, como bien enfatiza Lino, recuperar la autoridad y ver a nuestra Lima, a nuestro Perú, con un sistema ordenado, eficiente, que es lo que todos los ciudadanos nos merecemos. Ciudadanos que realmente seamos ciudadanos de primera categoría, no de segunda categoría, donde podamos gozar de servicios eficientes y poder tener la confianza en nuestras instituciones del Estado. Muchísimas gracias, amigos. Será hasta la próxima aquí en Diálogo y Empoderamiento Ciudadano. Nos vemos. Hasta la próxima. No se olviden darle like a la campanita. Suscríbanse por favor al YouTube, al Facebook y compartan este video para más empoderamiento ciudadano. Chao.